Hay símbolos que fueron tallados en piedra para que los siglos los olvidaran. Y hay otros que quizá nunca estuvieron destinados a ser comprendidos por nosotros. En las noches del norte, cuando el viento golpeaba las casas de madera y el fuego proyectaba sombras sobre las paredes, los antiguos escandinavos dibujaban signos que hablaban de dioses, muerte, destino y poder. Algunos los conocemos. Otros apenas podemos interpretar. Y unos pocos siguen siendo un misterio. Pero escucha bien, viajero. No todos los símbolos que hoy llamamos vikingos fueron realmente vikingos. Muchos son reconstrucciones modernas, otros pertenecen a épocas distintas y algunos fueron reinterpretados siglos después. Para comprenderlos, debemos separar la historia de la leyenda. Las runas, el lenguaje de las piedras. Las runas son probablemente los símbolos nórdicos más famosos. Pero no eran simplemente dibujos mágicos. Eran un sistema de escritura utilizado por pueblos germánicos y escandinavos durante siglos. El sistema más antiguo importante es el Futhark antiguo, llamado así por las primeras 6 runas. FURK. Más tarde aparecieron otros sistemas, como el Futhark joven, utilizado durante la era vikinga. Las runas podían servir para escribir nombres, recordar a los muertos, marcar objetos, dejar mensajes, conmemorar acontecimientos, expresar fórmulas religiosas o mágicas. Y aquí comienza el misterio. En la mentalidad nórdica, escribir un nombre no era necesariamente un acto neutral. Las palabras podían tener poder. El conocimiento podía transformar el destino. Por eso, en las sagas, las runas aparecen a veces asociadas con sabiduría, curación y magia. El dios que mejor representa este misterio es Odín. Según la tradición mitológica, Odín obtuvo el conocimiento de las runas mediante un sacrificio extremo. Permaneció colgado del árbol cósmico, atravesado por su propia lanza, durante 9 noches. Después, tomó las runas. La imagen es poderosa, el conocimiento no se recibe gratuitamente. Odín está asociado con varios símbolos. Los más famosos son sus 2 cuervos. Hugin, pensamiento. Munin, memoria. Cada día volaban por el mundo y regresaban para contarle lo que habían visto. Esto puede interpretarse como una metáfora profundamente humana. El pensamiento observa el mundo, pero la memoria decide qué permanece de él. Odín también está relacionado con la lanza Gungnir, los lobos Heri y Freki. El caballo de 8 patas Sleipnir. La sabiduría. La guerra. La poesía. La muerte. La magia. Es importante recordar que no existe un único símbolo de Odín universalmente aceptado. Muchas representaciones modernas combinan diferentes elementos de su mitología. El martillo de Thor, Mjolnir, es uno de los símbolos más reconocibles del mundo nórdico. Representaba, entre otras cosas, protección, fuerza, poder divino, fertilidad, defensa contra las fuerzas caóticas. Se han encontrado numerosos amuletos con forma de martillo en Escandinavia. Pero hay algo interesante. El martillo no era simplemente un símbolo de guerra. Thor también era una figura protectora. Su función mitológica era defender el orden de los dioses y los humanos frente a los gigantes y otras fuerzas del caos. Por eso, llevar un martillo podía tener un significado similar a decir: que Thor me proteja. Ahora llegamos a uno de los grandes enigmas. El Valknut está formado generalmente por 3 triángulos entrelazados. Aparecen algunos objetos y monumentos asociados con el mundo nórdico. Su significado exacto es desconocido. No tenemos una inscripción antigua que diga: este símbolo significa esto. Y esa ausencia nos deja ante varias posibilidades. Se ha relacionado con Odín, la muerte, los guerreros caídos, el Valhalla, la transición entre la vida y la muerte, estados de trance, magia. Pero debemos ser prudentes. La palabra Valknut es moderna. No sabemos con certeza cómo lo llamaban los escandinavos.
Y tampoco podemos afirmar que todos los símbolos similares tuvieran exactamente el mismo significado. Quizá representaba la muerte. Quizá el poder de Odín. Quizá algo relacionado con el viaje del alma. O quizá su significado dependía del lugar y de la persona que lo utilizaba. El misterio permanece. En la mitología nórdica, Jormungandr, la serpiente de Midgard, era tan gigantesca que rodeaba el mundo. Su enemigo estaba destinado a ser Thor. El símbolo de la serpiente tiene un significado profundo en la mitología nórdica. Ciclos. Peligro. Caos. Eternidad. Destrucción. Renovación. La serpiente que forma un círculo parece sugerir algo que no tiene principio ni final. Aquí aparece una idea fascinante. El mundo nórdico no imaginaba necesariamente el tiempo como una línea recta. Los dioses podían morir. El mundo podía ser destruido. Y después podía surgir otro. La serpiente, cerrando el círculo, parece encarnar esa idea de continuidad. Fenrir es otro símbolo poderoso. Es un lobo monstruoso destinado a enfrentarse con los dioses durante el Ragnarok. Los dioses intentaron encadenarlo. Pero Fenrir rompió sus cadenas. Finalmente fue atrapado mediante Gleipnir, una atadura mágica. El mito puede interpretarse como una reflexión sobre algo inevitable. Cuanto más intentas encadenar al destino, más inevitable parece el momento en que se libera. Fenrir representa fuerza indomable. Destino. Miedo. Rebelión. Destrucción inevitable. Quizá el símbolo más profundo de toda la cosmología nórdica sea Yggdrasil. El gran árbol cósmico. Sus ramas y raíces conectan diferentes mundos. Entre ellos encontramos Asgard, Midgard, Jotunheim, El y otros reinos. En torno al árbol aparecen animales y seres misteriosos. Un águila. Una criatura llamada Vedrfolnir. La ardilla Ratatoskr. El dragón Níger. Serpientes. Ciervos. Yggdrasil es mucho más que un árbol. Es una representación del universo como organismo vivo. Y aquí aparece una de las imágenes más inquietantes de la mitología nórdica. El árbol está siendo constantemente devorado y, sin embargo, continúa existiendo. La vida y la destrucción ocurren simultáneamente. Este símbolo aparece con frecuencia en la cultura moderna. Se suele representar como una estructura radial de 8 brazos. Tradicionalmente se interpreta como un símbolo de protección, poder, intimidación, invulnerabilidad. Pero aquí debemos hacer una distinción fundamental. El Ægisjalmur aparece principalmente en fuentes islandesas medievales y posteriores relacionadas con la magia y los grimorios. No podemos asumir automáticamente que fuera un símbolo utilizado de la misma manera por los vikingos de la era vikinga. Esto es importante porque la cultura popular moderna mezcla frecuentemente era vikinga y mitología nórdica y magia islandesa medieval y símbolos modernos. Son cosas relacionadas, pero no idénticas. Este es uno de los mayores errores de Internet. El Vegvisir suele presentarse como una brújula vikinga que ayudaba a los viajeros a no perderse. Es hermoso. Es misterioso. Pero no tenemos evidencia de que fuera un símbolo de la era vikinga. Su origen documentado pertenece a manuscritos islandeses de una época mucho más tardía. La frase que suele asociarse con él expresa la idea de que quien lleva el signo no perderá el camino, incluso en lugares desconocidos. La idea es fascinante. Pero históricamente debemos decir: no es correcto presentarlo como un símbolo vikingo antiguo demostrado. Y esto nos lleva a una regla esencial. Un símbolo puede ser auténticamente nórdico sin ser auténticamente vikingo. Aquí comienza la parte verdaderamente fascinante. Existen motivos encontrados en objetos nórdicos cuyo significado no conocemos con certeza. Algunos aparecen en piedras rúnicas, armas, broches, amuletos, barcos, monumentos funerarios, textiles, tallas de madera.
El problema es que el significado de un símbolo depende del contexto. Un círculo puede representar el sol. O un escudo. O un objeto ritual. O simplemente ser decoración. Una espiral puede tener significado religioso. O puede ser un diseño artístico. Un animal puede representar a una deidad. O simplemente ser un animal. Y aquí está el gran secreto de la arqueología. No todo lo que no comprendemos es necesariamente mágico. A veces el misterio es simplemente la falta de información. Las serpientes y dragones aparecen constantemente en el arte nórdico. Pero no siempre sabemos qué representan. Podrían estar relacionados con criaturas mitológicas, protección, caos, ciclos, poder, transformación. Los estilos artísticos nórdicos, como Borre, Hellín, Ringerike y Urnes, muestran animales entrelazados en composiciones extremadamente complejas. Para nosotros parecen códigos. Quizá lo fueran. Pero también podrían ser, en parte, una tradición artística donde la belleza estaba precisamente en la capacidad de entrelazar cuerpos, animales y líneas. Si me preguntas, viajero, ¿cuál es el verdadero símbolo secreto del mundo vikingo? No te señalaría una runa. Ni un martillo. Ni un nudo. Te hablaría de las nornas. Ir. Verandi. Skuld. Las fuerzas asociadas con lo que ocurrió. Lo que está ocurriendo. Lo que debe ocurrir. En la mitología nórdica, incluso los dioses parecen estar sometidos al destino. Y esto cambia completamente la forma de entender sus símbolos. El vikingo no vivía necesariamente pensando: soy invencible. Vivía pensando: no sé qué me espera. Pero debo enfrentarme a ello. Por eso el valor era tan importante. No porque la muerte pudiera evitarse, sino porque la muerte era inevitable. Y aún así había que actuar. Si tuviera que separar los grandes enigmas, señalaría estos. El Valknut. Sabemos dónde aparece en algunos contextos, pero desconocemos su significado exacto. Los símbolos mágicos posteriores. Sabemos que algunos tienen tradición islandesa medieval, pero no podemos trasladarlos directamente a la era vikinga. El significado exacto de ciertas piedras rúnicas. Algunas inscripciones son claras. Otras están dañadas, ambiguas o utilizan fórmulas que no comprendemos completamente. Los símbolos funerarios. No siempre sabemos qué representaban exactamente para quienes enterraban a sus muertos. Las imágenes mitológicas. Identificar una figura como Odín, Thor u otra entidad puede ser difícil cuando no existe una inscripción que la nombre. Los símbolos cuyo significado dependía del individuo. Un mismo signo pudo tener diferentes significados según quien lo utilizara y en qué contexto. Escucha esto, porque es quizá lo más importante. El mayor error que podemos cometer es imaginar que los vikingos poseían un alfabeto secreto de símbolos mágicos donde cada signo tenía una traducción exacta. La realidad era mucho más compleja. Para ellos, un símbolo podía ser escritura, religión, memoria, protección, identidad, arte, magia o simplemente decoración. Y a veces, probablemente, varias cosas a la vez. El misterio verdadero no está en encontrar una tabla que diga: este símbolo significa X. Está en comprender que aquellos hombres y mujeres vivían en un mundo donde palabras, nombres, dioses, destino y objetos podían estar profundamente conectados. Y quizá por eso, después de más de 1000 años, seguimos mirando una piedra cubierta de runas y preguntándonos: ¿qué intentaba decirnos realmente quién la talló? Si quieres, puedo llevarte ahora mucho más profundo, como un verdadero Skald nórdico, y contarte los 20 símbolos vikingos más misteriosos, uno por uno, explicando qué sabemos históricamente, qué creen los investigadores, qué dice la mitología y qué es pura invención moderna.